Vamos a dar comienzo a la sesión que en parte un poco dio nombre a esta edición del cuarto curso de controversias en patología de la columna vertebral y las cuartas jornadas internacionales. El doctor Fabián Herrera Vega era un médico muy amigo nuestro y que siempre participó con nosotros y siempre estuvo con nosotros, y lamentablemente falleció hace casi 2 años. Y entonces tuvimos esta idea, eso fue hacia fines del 2015, tuvimos esta idea de que el próximo curso de controversia lo íbamos a hacer en homenaje a él. Bueno, y esto ya es un poco la puesta en práctica de aquella idea que tuvimos después del fallecimiento de Fabián. Así que esta sesión la hacemos en honor a él también, y siempre había en el curso Controversias un espacio para la presentación de casos por los participantes, que era una de las cosas que también era un distintivo de nuestros cursos Controversias. En cualquier curso Controversias siempre nosotros dejábamos un espacio de unas 2 o 3 horas para que cualquiera de los participantes trajera su caso y lo presentara en ese momento. Juntando aquella idea original con este episodio triste, dijimos, bueno, este es el momento de que le demos otro formato y hacemos que los participantes presenten, invitamos sobre todo a la gente joven a que presente, pero además le agregamos un ingrediente interesante, que es el de otorgar un premio al mejor trabajo, un primer premio y un segundo premio al segundo mejor trabajo. Con respecto a la calificación, va a ser importante también el voto de todos ustedes, porque la forma de que vamos a elegir el mejor trabajo, hay un jurado. El jurado está formado por el doctor Ricardo Solari, jefe del Departamento de Ortopedia del Hospital Rivadavia, el doctor Roberto Musia, presidente de la Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral, y el doctor Pablo Graf, que es el presidente de la Asociación Argentina de Dolor, que justamente debería estar acá, y que lo tenemos como el más neutral. Ellos van a emitir un voto cada uno, y lo que voten ustedes, que sobre el final de la sesión les vamos a entregar un papelito que lo vamos a recoger, un voto muy simple, de que elijan cuál es el mejor trabajo, así que si quieren tomar alguna nota y tomar algún apunte para no confundirse, sería bueno. Al voto del auditorio lo vamos a considerar doble, como para definir entonces finalmente cuál va a ser el mejor trabajo. Esa va a ser la metodología. La sistemática acá es que el presentador tiene 10 minutos para presentar su caso, para exponer su presentación, sin interrupciones. No es como las presentaciones de casos que han visto durante todas estas sesiones, sino que sin interrupciones. Finalizados esos 10 minutos, le vamos a dar 5 minutos de preguntas. Ahí sí, se lo puede preguntar, puede defender el caso y la presentación, y así sucesivamente uno tras otro. Así que, bueno, me parece que entonces voy a dejar ahora, quería explicar esto, y voy a dejar al secretario que inicie la sesión, el doctor Regazzoni. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, vamos a arrancar con los casos de controversias. Doctor Picado Mauricio. Muy buenas tardes a todos los presentes. En este momento estoy muy contento de estar con ustedes y gracias por la oportunidad de poder presentar lo que hicimos nosotros en nuestro hospital. Soy Mauricio Picado del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de León, Nicaragua. Este es el caso que quiero presentarles. Un paciente en nuestro hospital es un hospital de referencia regional. A nuestro hospital nos envían un paciente que ellos están sospechando por radiología, un mielomeningocele postraumático, como pueden observar ustedes. Era un paciente de 16 años, masculino, mestizo, estudiante, y un punto que quiero que ustedes pongan mucha atención es en el nivel económico, un nivel económico bajo. De hecho, en nuestros países en vías de desarrollo, pues tenemos muchos pacientes de ese tipo. ¿Cuál era la historia de la enfermedad? Nuestro paciente, 2 años previos, dentro de los datos importantes, el paciente había tenido un trauma lumbar, pero no había tenido ninguna otra característica social que haya sido agregada importante. Pero posteriormente, un mes previo a llegar a nuestra consulta, el paciente empieza una dificultad para deambular asociada a una pequeña masa en la parte torácica. Posteriormente esos síntomas fueron agravándose, tanto así que el paciente ya no podía deambular, y fue entonces cuando lo enviaron a nuestro servicio hasta llegar con una función completa. Fue cuando llegó a buscar la atención médica donde nosotros. Cuando nosotros hacemos el examen físico de este paciente, nos damos cuenta
que en la parte torácica, como ya se los mencioné, tenía una masa palpable y podíamos observar que debajo del nivel sensorial de T9 existía una parestesia por sí mismo por debajo de ahí. En la fuerza muscular, desde todos los miotomas, desde L1 hasta S1, nosotros le dimos un grado de 2 de 5, lo que el paciente básicamente ya no se movilizaba. Posteriormente también hicimos la evaluación de lo que son los reflejos. En los reflejos encontramos tanto el aquilio como el rotuliano, lo encontramos en una hiperreflexia. Y encontramos que existe clonus, babín, que hizo sucedáneo, lo que nos ubicamos de hecho que existe una compresión medular y obviamente nos está dando ese tipo de características de motoneurona superior por una afectación a ese nivel. Y otra cosa importante que vale la pena mencionar, ya no había control de esfínteres y el cuadro evolutivo fue progresivo. Estamos hablando en menos de 30 días, el paciente estaba empezando a tener esa dificultad. Hacemos exámenes de laboratorio, los que tenemos en nuestros medios, los exámenes de rutina. Vale la pena mencionar esos leucocitos que ustedes ven en 13.470. Nosotros lo tomamos en consideración en vista a que recuerden que cualquier masa en la parte lumbar o en cualquier parte de la columna, obviamente hay que descartar un proceso tumoral y un proceso infeccioso. Obviamente no tendríamos a veces en un estudio de imagen estar claro de que eso sea así. Vemos que una leucocitosis de 13.470 lo que estaba apuntando que nuestro paciente, aparte que no tenía cambios asociados a algo de malestar por infección, entonces estamos pensando que es un proceso tumoral. Esta es la imagen, la que quería presentarles en esta tarde. Y ustedes pueden observar en el corte sagital que se observa una masa que viene del arco neural posterior, de la parte posterior, hacia la parte, a meterse en la parte de lo que es el conducto medular. Hay una afectación medular en esa área y observamos que básicamente lámina no hay, espacio interespinoso tampoco hay, porque hay una afectación por el tumor. Y si ustedes ven en la otra parte, en lo que sería en la parte coronal, en ese corte que vemos ahí, se observa cómo está el tumor en esa afectación, claramente viendo por qué tenemos la disfunción que tenemos con el paciente que estoy presentando. Luego vemos los cortes axiales y vemos que todo el arco neural posterior no está y estamos con una afectación casi completa, por no decir completa, de lo que es el conducto medular. Y algunas características radiológicas que recuerden que son los que finalmente en la clínica nos van a poder hacer sospechar ante qué tumor estamos en este paciente y con las diferentes características que tenemos que tomar en cuenta. Es ahí donde nosotros recuerden el ejercicio médico que tenemos que hacer. Los diagnósticos diferenciales, cuál será el tumor o cuál será la afectación que tienen nuestros pacientes. Y ahí pueden observar que nosotros sospechamos en principio 3. Pudiese ser un quiste óseo aneurismático, pudiera ser un tumor de célula gigante o un granuloma eosinofílico. Y ahí tratando de hacer la lista de chequeo, pero recuerden que todo esto es por probabilidad. Finalmente en la anatomía patológica nos van a decir un resultado concluyente. Nosotros apuntábamos a un quiste óseo aneurismático tomando en cuenta cosas importantes como la edad, el rango de edad. Generalmente el paciente, les dije que era un paciente de 16 años. Otra cosa muy importante, la imagen que nosotros podíamos observar, aunque no muy característico, pero sí se podían ver algunos niveles hidroaéreos que podrían darnos las características de que fuese un quiste óseo aneurismático. Y pues también tomando en consideración que los demás que ustedes pueden ver, el tumor de célula gigante y el granuloma eosinofílico, no tenían o se salían dentro del rango de edad. Y aquí viene un punto importante, quiero que todos pongamos mucha atención. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Todos estamos claros que tenemos que descomprimir, tenemos que quitar ese tumor y tenemos que darle al paciente función, porque el paciente llega buscando ayuda donde nosotros. Y quizás algunos pueden decir, bueno, ¿y por qué no pensamos primeramente en la biopsia? Les dije que previamente que teníamos 30 días y el paciente básicamente llegó pléjico donde nosotros. No podíamos esperar más una biopsia. Si nosotros sacábamos una biopsia, eso significa 1 mes y medio para esperar en Nicaragua, donde necesitábamos actuar rápido. Estamos claros que necesitamos operar, pero ¿qué es lo que pasa? Y por eso traje este caso el día de hoy. En nuestro medio, el paciente, les dije primeramente, era un paciente con escasos recursos. Sabemos lo que teníamos que hacer, teníamos que ir a quitar ese tumor, a hacer la descompresión, pero recuerden los principios de estabilidad que tenemos muy en mente todos y necesitábamos dejar estable esa columna. No podríamos simplemente quitar el tumor y luego, bien, gracias, no importa lo que pase después. Entonces ese era el reto que teníamos. A pesar de todo, no tenemos los medios para hacerlo, no tenemos los tornillos transpediculares que ustedes muy bien conocen, con todas las técnicas que ustedes ya lo saben, pero necesitamos operar al paciente. Por sobre todo hay que ayudar al paciente y por eso somos médicos. Preparamos al paciente e iniciamos cirugía.
Muchos de ustedes, de los que están aquí, pueden recordar la técnica de Roy Camille desde los años 1985, que se hacía con tornillos transpediculares y placa. Era lo que teníamos en nuestro medio y el paciente no tenía que pagar un peso. Fue así como decidimos hacer el tratamiento quirúrgico, entramos por la técnica que ustedes conocen. Eso que pueden observar ahí en el círculo amarillo era la tumoración que era palpable desde la parte que podíamos hacer el abordaje. Posteriormente nosotros entramos y podemos observar cómo está libre totalmente y nos dimos cuenta que sí, la sospecha que teníamos, sí era un tumor que estaba afectando desde la parte posterior, era intrarraquídeo, pero por suerte era extradural. Y podemos observar que vimos la liberación y era una tumoración de 15 por 15. Pero ¿qué hacemos después? No podemos dejarlo estable, así estaba perfecto, el paciente probablemente iba a recuperar, pero necesitábamos darle estabilidad. Entonces, con lo que teníamos a mano, como decimos en Nicaragua, con las uñas, hay que buscar cómo resolver al paciente y necesitamos darle estabilidad con algo. Y viendo la parte de la historia, lo que muchos de nuestros antecesores hicieron, tornillos transpediculares y utilizando una placa DCP de 4.5 milímetros de reconstrucción, utilizado para otras cosas en ortopedia, pero decidimos utilizarlo en la columna para tratar de darle estabilidad. Sé que a lo mejor ustedes tienen muchas mejores opciones para hacerlo, pero necesitábamos resolver con algo y es por eso que quise traerles este caso en esta tarde. Esos eran los controles fluoroscópicos, placas, y vemos los tornillos que están en la posición correcta. Algunos a lo mejor pueden ver un poco largo, pero no nos podíamos dar el lujo de decir voy a quitar y voy a poner, porque quiero decirles que no teníamos el instrumental correcto tampoco para hacerlo. Labramos los orificios con lo que teníamos y con lo que normalmente tenemos en principios de ortopedia. No teníamos una lesna, no teníamos punzón, lo hicimos como por decirlo de alguna forma, de darle y ayudarle al paciente. Posteriormente, como ya se los mencioné, enviamos ya suficiente muestra de patología, el tumor se envió a patología y tenemos el resultado que es un quiste óseo neurismático. Y para los que nos gusta la histología, ahí pueden ver algunas imágenes características. Pueden observar, por ejemplo, la imagen, la cavidad quística en la que se observa sangre en su interior, y podemos observar la parte esclerótica alrededor, lo que daba una característica de un quiste óseo neurismático, a pesar de que también había tumores de células gigantes. Resultados de la cirugía, ahí pueden ver el paciente a los 2 meses, pueden observar una recuperación de la sensibilidad, sensibilidad y fuerza 3 de 5 mejoró, y a los 9 meses así está el paciente cuando había llegado en silla de ruedas. Actualmente a los 9 meses la radiografía, y así está el paciente a los 20 meses de la cirugía, con un tratamiento tradicional 1985 de Roy Camille. Y para finalizar, cuando gusten, Nicaragua los espera en Corn Island, una playa de 35-40 grados donde pueden bañarse cuando gusten. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta. ¿Abrimos discusión? Dale. Sí, claro. Sí. Queda abierta la discusión del auditorio. ¿Alguna pregunta por el trabajo presentado? ¿Cuáles son los criterios que tomaron en cuenta para considerar que este era un tumor inestable de columna? Porque pienso que una lesión puramente posterior, quizás ni con la resección hubiese sido suficiente. Bueno, en principio, cuando nosotros vemos la resonancia, nos dábamos cuenta que mínimo teníamos que hacer una laminectomía básicamente de más de 2 niveles, eran básicamente 3 niveles. Se afectaba T7, T8, T9, y probablemente teníamos que hacer un poco más el avance a esa laminectomía. Entonces, de hecho, si nosotros pensábamos en dejarla libre, que sí se podía hacer perfectamente, nosotros consideramos que posterior a eso el paciente se nos iba a ir en cifosis, iba a causar dolor y también datos neurológicos. Entonces no creíamos conveniente dejarlo básicamente como a la suerte, a ver qué pasaba, porque sí existía, íbamos a quitar parte del complejo del arco neural posterior. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría, perdón, Tito, me gustaría conocer la opinión acerca de que acá tenemos en el auditorio varios neurocirujanos acostumbrados a hacer laminectomías así de este tipo para resección de tumores, y me gustaría conocer la opinión de ellos acerca de la inestabilidad o no inestabilidad que puede provocar eso. Doctor Gabriel.
La experiencia nuestra en un hospital público que no teníamos instrumentación, si no tocas las articulares no se te derrumba casi nunca un paciente. Sí, le haría una laminoplastia suspendida si fuera un chico, como nos enseñó Raimondi hace muchos años, pero si no, no pasa nada. Si no tocas las articulares, si las tocas sí, se te inestabiliza. Bueno, a propósito de eso, el asunto es que una laminoplastía en nuestro caso no podíamos hacerla porque de hecho la lámina todo estaba tomada. No, pero igual era un chico grande, así que no necesitas. Sí, no, claro, pero de hecho necesitábamos quitarlo completo y es más, cuando vivimos la cirugía, o sea, no había lámina, básicamente todo era tumor, teníamos que hacerlo. Y otra cosa, lo último, ¿no? Si quizás podemos ver la lámina, que esta es a los 20 meses. Yo veo ahí, aunque no tengo una medición clara, pero sí a pesar de que le pusimos las placas y los tornillos, el paciente está haciendo un poquito de hipercifosis. Y probablemente si no lo hubiésemos puesto, a lo mejor tuviera mayor. Entonces a lo mejor en base a esa parte objetiva es la que yo pienso que... Es claro que se podía hacer sin nada, pero de hecho yo miro que el paciente va yendo un poco más en cifosis, pero estoy de acuerdo con usted. Doctor Graf. Yo no sé si tampoco es funcional la instrumentación que hicieron, porque esas placas no están preparadas para eso. Entonces, con los tornillos estás alterando anatomía, como dice el doctor Jumber. Las facetas estaban bien y vos estás colocando en los pedículos y por ahí lesionando alguna faceta, y el instrumental que estás utilizando no tiene la ingeniería preparada para soportar la columna. O sea que no sé si está ayudando o no. Para mí no está ayudando en nada, pero bueno, es una opinión nada más. No, totalmente de acuerdo. Y de hecho por eso al inicio les decía que tratamos de hacer algo pensando en ayudar al paciente con lo que tenemos. Pero claro, si hubiésemos tenido las barras y tornillos, pues los ponemos, pero no los teníamos. A lo mejor, como decimos en Nicaragua, es un aporte psicológico, pero yo creo que sí está ayudando. Yo sí creo que sí. Pablo. Con lo poco, ¿no? No, quiero felicitarte por lo valioso de tu aporte en un país que conocemos con Gustavo, que venimos yendo hace años. Sabemos de los recursos que son escasos. Me parece que el poder de la osteosíntesis en las artrodesis es escaso. Biomecánicamente es una columna a la cifosis. Me parece que estuvieron bien con los recursos que ustedes tienen y felicitarte. Y bueno, el tema de la colocación del implante indudablemente tiene que ver con la laminoartrectomía que hicieron, porque se ve en la faceta articular que está volada prácticamente por el tumor. Y está bueno darle un soporte de carga y injerto autólogo de cresta ilíaca, que es lo que necesita el paciente como para que no se derrumbe, y es una columna hoy. Prácticamente estaría bueno ver el seguimiento en unos próximos años para ver cómo evolucionó, ¿no? Así es, sí, de hecho se resolvió el problema del paciente. Y también otra cosa, sí, muy importante lo que dijo el doctor Pablo. De hecho sí hicimos aporte de injerto autólogo y de hecho también se curentó las transversas para tratar de hacer una artrodesis. De hecho que sabemos que el implante tampoco es para todo el tiempo. Esperemos si hace una artrodesis, pues... Un consejo mínimo. La DCP está hecha con acero 316L y la realidad es que contraindica el uso de la resonancia. Uno de los problemas principales del quiste óseo neurismático es la recidiva. Así, como consejo, yo sacaría la placa, intentaría colocar una instrumentación nueva, si ustedes consideran que la columna no está pegada, está inestable, que te permita estudiar con cierto grado de precisión la recidiva de la lesión del quiste óseo neurismático. Sí, claro. Es decir, como consejo, cuando vuelvas a Nicaragua, plantear la revisión de este paciente y el retiro de la instrumentación. Está bien, gracias. Una última pregunta. Bueno, yo hago cirugía vertebral en el Hospital de Niños y personalmente, aún respetando las articulares en chicos en crecimiento, todas las laminectomías por lo general tienden, y más en ese nivel, tienden a hacer cifosis. Así que lo que está bien que ellos lo han estabilizado, estoy de acuerdo. Ahora, yo lo hubiese protegido ante lo pobre de la osteosíntesis con un corsé, unos meses. Claro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pasamos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el siguiente caso que vamos a presentar es un caso de una paciente de 51 años, de sexo femenino, que nos consulta por un cuadro de lumbociática bilateral a predominio izquierdo, dolor lumbar predominante, ¿sí? Asociado a claudicación de la marcha. Aproximadamente nos refería que podía llegar a soportar más o menos 2-3 cuadras y tenía que, bueno, frenar para poder aliviar un poco su dolencia. Se la veía y se la evaluó con un desbalance anteroposterior y sagital, ¿sí? Progresión de la deformidad comparado con los años previos, y algo importante es que no presentaba ni déficit motor ni sensitivo. Se le realiza un espinograma frente y perfil donde vimos, haciendo las mediciones, que presentaba una escoliosis T10-L5 de 38 grados, una cifosis de 30 grados, una lordosis de 45 grados y una plomada de casi 4 centímetros positiva y una plomada anteroposterior de aproximadamente 1,2 centímetros que tendía hacia el lado izquierdo. Solicitamos la resonancia, vimos que presentaba una estenosis foraminal bilateral a predominio izquierdo L4-L5 y una estenosis foraminal izquierda L5-S1. Le solicitamos RX dinámicas, vimos cómo mejoraba de cierta forma o disminuía un poco esa curva escoliótica ligeramente a nivel izquierdo comparado con los 30 grados previos, con 10 grados menos, o sea, se iba a 20, y con una inclinación derecha de 45 grados. Nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué es lo que mejor le podíamos brindar, en este caso, a la paciente? Y decidimos realizar una cirugía de artrodesis por vía anterior con la colocación de 2 ALIF L4, L5, L5-S1 y un abordaje por vía posterior con una artrodesis T10 pelvis. Esta es una radiografía 2 semanas donde la paciente evoluciona muy bien, el dolor había disminuido bastante y le permitimos poder volver a su ciudad donde pertenecía, en la provincia de Buenos Aires. La controlamos al mes, ¿sí? Cumplido 2 semanas posteriores, y la paciente nos informa que había comenzado una semana antes con una dorsalgia severa que no cedía con tratamiento de analgésicos comunes, que era constante, que no encontraba una posición para ceder ese dolor, ¿sí? Paraparesias, ¿sí? A predominio izquierdo, dificultad para deambular. Ya esa dificultad que presentaba antes no era la misma que la de ahora, sino que se presentaba con una dificultad ya que era mucho más severa, se le dificultaba movilizarse en su propio hogar, ¿sí? Y algo que vimos fue que la notamos más sifótica. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que, digamos, empezamos a pensar? ¿Qué es lo que, digamos, se nos venía esta paciente en este momento? Bueno, pasó lo siguiente, ¿sí? Notamos una lesión ósea, así, un compromiso a nivel de la unión proximal que, bueno, nos generó esa cifosis. Y haciendo las mediciones notamos que la plomada se nos había ido a 2, casi 3 pasados, y le solicitamos la resonancia y vimos esto a nivel de compromiso del muro posterior. Y un dato de color fue ese que nos encontramos al momento de solicitar los cortes axiales. Y del lado izquierdo vimos como el tornillo del lado izquierdo invade el canal medular. Haciendo una pequeña reseña bibliográfica, voy a hacer una mención aparte de lo que es el PJK y el PJF. ¿Sí? El PJK lo podemos definir como un hallazgo puramente radiológico, sin compromiso o sin clínica. Y lo que definimos cuando hablamos de
falla de la unión proximal es la entidad más severa de lo que es el PJK, y es cuando ese PJK presenta síntomas, sintomatología y sobre todo compromiso neurológico. ¿Sí? Hablando un poco de lo que es la epidemiología y los factores de riesgo, generalmente el PJK tiene un rango de 5 a 46%. El 60% de los pacientes pueden presentar una cifosis de la unión proximal entre los 8 y 12 semanas posoperatorio, y el 40% se puede extender hasta los 18 meses. Es muy amplio el rango, por lo cual es tan variable el tema de los 5 a los 46 grados de los 46% de pacientes que pueden presentarse entre los 8 y 12 semanas posoperatorio. Generalmente son pacientes mayores de 55 años, ¿sí? Con parámetros sagitales anormales, instrumentados, con fusiones anteriores y posteriores, grandes correcciones a realizar, una fusión que comprometa L5 sacro y, sobre todo, un dato de color es el tema de la osteoporosis. Hablando un poco de lo que es la clasificación de Hart, existe una escala para PJK que toma 6 componentes y que son el déficit neurológico, el dolor local, los problemas con el instrumental, la progresión de la cifosis, fracturas locales y el nivel de la instrumentación por arriba. Con respecto a estos valores, bueno, ahí está la tabla, uno le va dando puntajes y esos puntajes después nos va a dar un número que lo vamos a ver posteriormente. Otra clasificación es la clasificación de Boyachi-Adjaye, que toma lo que es la etiología por un lado y el grado de cifosis por el otro. ¿Sí? Con respecto a la etiología, la clasifica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 hace mención a lo que es la falla ligamentaria, la tipo 2 la falla ósea y la del tipo 3 lo que es la falla en lo que es la interfase hueso-implante. Con respecto a los grados de cifosis, lo clasifica en A, B o C dependiendo de los grados. Y ahí, finalizando con lo que es el PJK y el PJF, bueno, podemos decir que el PJK tiene mención con respecto a tener, en el momento de la evaluación, 10 o 15 grados de diferencia entre el pre y el postquirúrgico. Generalmente mantiene la estabilidad, el dolor es tolerable, no presenta falla estructural del cuerpo o del complejo ligamentario posterior y no presenta un cuadro neurológico, en comparación con el PJF, que dijimos que es la forma más severa de PJK, que generalmente son más de 10 grados entre el pre y el postquirúrgico, presenta una inestabilidad vertebral, una incapacidad para ponerse de pie o deambular, generalmente se presentan con fallas estructurales y se asocian síntomas neurológicos. 2 minutos. Bueno, estos fueron los puntajes que le dimos con respecto a la tabla. Nos dio un total de 12 puntos. Generalmente se aconseja que mayor de 7 puntos el paciente tiene que ir a revisión. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Fue lo siguiente. Nos fuimos hasta T3, ¿sí? Le instrumentamos hasta T3, pusimos gancho a nivel proximal, ¿sí? Y tuvimos un inconveniente durante la cirugía, que es que tuvimos una caída total de los potenciales intraoperatorios, que nosotros lo verificamos porque estábamos censando tanto miembros superiores como inferiores, y los miembros inferiores tuvimos caída total de los potenciales sensitivos y motores, que lo recuperamos estabilizando, colocando las barras. Y esa recuperación fue completa posterior a la cirugía. Esta es la paciente un año posoperatorio, ¿sí? Donde podemos ver que de cierta forma conseguimos una lordosis que en este caso es de 44 grados. Previamente teníamos una lordosis de 54, ¿sí? Y mejoramos claramente lo que es el índice de la plomada. Como conclusión, ¿sí? Podemos decir que para los casos de PJK existen un aumento de la sustentación y utilizar vertebroplastías para evitar este tipo de lesiones, utilizar múltiples puntos de apoyo, siempre sistemas semirrígidos para el final de la instrumentación, respetar siempre el balance sagital y no confiar
en lo que es el callo óseo previo y sobre todo un tratamiento de la osteoporosis es fundamental para tener en cuenta el momento de planear una cirugía o en realidad posterior a una cirugía tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Preguntas del auditorio? Les pedimos que sea interactivo en lo que podamos, porque así nosotros podemos, obviamos no intervenir en tantas preguntas, dado que tenemos que calificar también los trabajos. Así que dos preguntitas rápidas. Sorry por preguntar. La primera es, ¿considerás que la hiperlordosis que diste en la primera cirugía por la causa del PJK? Porque la verdad es que si vos seguís la línea, la paciente se pararía así con balance negativo. Y la segunda, si vos considerás que en la segunda operación tuya, la cifosis dorsal proximal muestra que la paciente va a volver a realizar un PJK alto a nivel de probablemente T3, T2, con el mismo grado de gravedad. Entonces, la hiperlordosis no es lo conveniente para la paciente, sino la relación de lo que la paciente necesita de lordosis con su incidencia pélvica. Creo que la crítica de la primera cirugía es la hiperlordosis lumbar. Exactamente, sí. Sí, de hecho, por eso en la segunda cirugía se logró corregir esa hiperlordosis y bueno, ganamos también 10 grados. ¿Otra pregunta? Dale, Pablo. Nosotros en el servicio trabajamos con el servicio de endocrinología, osteología mineral, y aprendimos con estos casos, porque tenemos infinidad de este tipo de casos, a que hay que respetar muchísimo la calidad del hueso. Por eso es importantísimo tomar en cuenta análisis en cuanto a parámetros de resorción y reabsorción ósea. Si ustedes habían hecho una valoración preoperatoria con respecto al tema de la calidad del hueso, eso es fundamental cuando uno tiene que hacer correcciones de deformidades más de 5 o 6 segmentos. Usamos mucho valores como la osteocalcina, valores como la deoxipiridolina y la dihidroxivitamina D. Gustavo a mí me carga, siempre me dice que soy el endocrinólogo, que no tengo ni idea. Pero en realidad, repito lo que nos dice el doctor Gustavo Gase, que lo invitamos pero que no pudo venir. Y que es algo muy interesante. En base a eso se decide, en cuanto a esa valoración, se decide si se utiliza ácido zoledrónico, que está a nuestro alcance, denosumab, que también lo está, o la famosa PTH, la teraparatide, que es carísima, pero que tiene efectos muy rápidos. Según los endocrinólogos, en un mes uno puede llegar a corregir hasta un 70% de los valores de índices de resorción, de disminuirlos, y hasta un 80% de índices de reabsorción. Gracias, Pablo. Una pregunta. ¿La recuperación neurológica fue completa? Sí. ¿Y no consideraste usar un corset después de la primera cirugía para contenerla un poco? La verdad que lo único que utilizamos fue una faja ballenada, pero no mucho más que eso. Gracias. Tengo algo para comentarles. Tenemos a la paciente acá para que, bueno, si tienen ganas de hacer alguna pregunta y aparte de verla, nos dio la posibilidad de estar aquí. Ah, viene con trampa, no la teníamos esa, ¿no? Esa es innovación para el curso. ¿Alguien tiene algo? Bueno, como no teníamos radiografías de ella, del cuadro clínico, y poco para confirmar la pregunta del doctor Benítez si la paciente había tenido recuperación, acá la tenemos a la paciente y la invitamos a venir. Era del interior y la trajimos desde 700 kilómetros hasta acá, así que ahora la tenemos que llevar de nuevo a su pueblo. No, mentira, es de acá de Mar del Plata. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Pablo Cristofanetti, soy fellow de la Clínica de Fractura y de Sustenta. Le voy a presentar un caso, una complicación de escoliosis del adulto. ¿Sí? El caso es una mujer de 58 años, ¿sí? Con antecedente de una cirugía por escoliosis en el 2014. Se realizó una vía posterior de T10 a pelvis. ¿Sí? Como complicación en el postoperatorio inmediato presentó una infección del sitio quirúrgico por Klebsiella. Tuvo una infección grave con sepsis, tuvo
2 meses en unidad de terapia intensiva. Recibió múltiples toilettes, múltiples desviamientos y la herida se cerró por sistema VAC. ¿Sí? Estas son las imágenes del preoperatorio inicial. ¿Sí? No tenemos imágenes del postoperatorio de la primera cirugía inmediato, no pudimos conseguir. A nosotros nos llegó al servicio en diciembre del año pasado con un cuadro de dorsolumbalgia crónica invalidante, ciatalgia bilateral, irradiación en cinturón torácica, presentaba un desbalance sagital, un flat back, claudicación de la marcha a los 20 metros, una marcha espástica inestable, ¿sí? Tenía un VAS de 8 puntos, un Norwich de 62%, que estaba con mucho dolor. Estaba libre de infección en ese momento, le hicimos un centillograma con ciprofloxacina, laboratorios, estaba todo normal y tenía una cobertura cutánea aceptable. Bueno, estas son las imágenes de cómo llegó la paciente. Presentaba una lordosis de 30 grados, una cifosis de 20, un pelvic de 40 grados y un SBA de 7 centímetros por delante, positivo. Se puede ver el aflojamiento de los tornillos proximales. Ahí, con el halo de osteólisis, distales y bueno, que se había soltado el conector distal. Imágenes tomográficas también, podemos ver la osteólisis proximal. Estos son cortes axiales de la tomografía, empiezan por T10, se puede ver tornillo intracanal, con una osteólisis importante. Lo mismo, T11, T12, L1, también tornillo intracanal. ¿Sí? Como resumen de lo que presentaba la paciente, tenía pull-out de tornillos proximales, tornillo intracanal, aflojamientos distales, una fijación de tibias a pelvis en desbalance sagital, presentaba una osteoporosis severa y una aceptable cobertura cutánea. ¿Sí? Es decir, infección, osteoporosis, aflojamiento, desbalance, pseudoartrosis, ¿sí? Todo lo que presentaba en resumen. Entonces nos planteamos, ¿qué opciones terapéuticas teníamos? Revisión por vía posterior, vía anterior, doble abordaje, hacerlo en un tiempo, hacerlo en 2 tiempos. ¿Sí? Lo que se decidió, se realizó en enero de este año, un abordaje combinado en un tiempo. Primero revisión de la vía posterior, se extrajo todos los implantes y se extendió la instrumentación hasta T6 y al sacro. En un segundo tiempo, la vía anterior se colocó al IF en 4º y 5º disco. Se realizó con monitoreo neurofisiológico y se instaló tratamiento para la osteoporosis y se le asoció un uso de corset. ¿Sí? Unas imágenes del intraoperatorio, de la vía posterior. ¿Sí? Este es un artículo de 2004 de Bridwell y colaboradores, digamos, justificando por qué hay que ir hasta el sacro, ¿sí? Para deformidades largas. Siempre está la discusión de si ir al L5 o al sacro. Digamos, en este caso, como tenemos deformidad en la charnela lumbosacra, inestabilidad, es necesario ir a sacro, asociado a algo más, ¿no? Después vamos a comentar algunas imágenes de la vía posterior intraquirúrgica, de la vía anterior, la disectomía. ¿Sí? Un poco, digamos, está la disyuntiva hacia LIF o TLIF para lo que es la lumbosacra. Las 2 opciones son válidas. Nosotros en este caso elegimos la vía anterior porque se puede corregir mayor, o sea, se puede ganar más lordosis, ¿sí? que con el TLIF. ¿Sí? Otro artículo también en 2013, lo mismo, compara TLIF versus ALIF para fijaciones largas, un artículo de Dorward, Lenke, Bridwell. Lo mismo, en teoría el TLIF evitaría la vía anterior, las posibles complicaciones de la vía anterior, pero gana menos lordosis, y ellos no encuentran diferencia contra las complicaciones que tuvieron realizando una vía u otra, ¿sí? Por lo cual, bueno, a nosotros nos gusta más el ALIF. Este es el resultado postoperatorio, ¿sí?
logramos corregir el SBA a 1,5 centímetros. ¿Sí? Algunas imágenes más focalizadas en columna lumbar. Ese tornillo pélvico quedó porque estaba envuelto en una masa de hueso. La verdad que era más daño el que se iba a hacer para extraerlo que dejarlo. ¿Sí? Algunas imágenes clínicas del postoperatorio. ¿Sí? Presentaba un VAS de 5 puntos, un ODI de 38%. ¿Sí? Esto es a los 3 meses postoperatorio. Un poco para comparar las imágenes iniciales clínicas del actual. ¿Sí? Acá se puede ver mecanismos compensadores, como estaba flexionando caderas, rodillas, como estaba plana. Y acá ya se ve que ha ganado un poco de lordosis. Lo mismo comparando los espinogramas iniciales, como nos llegó la paciente, y los post. ¿Sí? Y bueno, digamos, ¿por qué no fuimos al ilíaco? Es una pregunta que asumo que se habrán hecho. ¿Sí? Este es un artículo del 2011 del SPINE que habla de las estratégicas quirúrgicas en revisión cuando fracasa la fijación lumbopélvica. ¿Sí? Y esto sería de menor a mayor en cuanto a la resistencia biomecánica de la construcción. Los tornillos sacros bicorticales sería una opción. El siguiente escalón en cuanto a resistencia biomecánica es agregarle un soporte anterior lumbosacro, y la fijación más estable sería S1, tornillo S1 con ilíacos. Bien. Este es otro estudio biomecánico donde se comparan los diferentes tipos de fijaciones lumbopélvicas, y lo que muestra es que si bien el tornillo S1 más ilíacos es la construcción más estable, tiene 1/3 de aflojamiento a los 2 años, muchas veces hay molestia por los implantes prominentes y se requiere una amplia disección para su colocación, ¿sí? Lo que genera un gran espacio muerto. ¿Sí? Otro artículo también de técnicas de fijación sacropélvica del 2010 del SPINE, donde se ve un 4% de infección, 22% de retiro de implante a los 2 años y el aflojamiento. ¿Sí? Este es otro estudio también biomecánico donde compara tornillos ilíacos versus algún injerto intersomático. ¿Sí? En este caso es con injerto femoral, pero puede ser con caja. Y lo que ve que si bien que el tornillo sacro con un soporte anterior es una opción válida, porque si bien es menos rígido que la construcción sacro más ilíaco, no les arroja una P estadísticamente significativa, con lo cual sería una opción válida. ¿Sí? Por eso es que nosotros la tomamos. Recordemos, era una paciente que en un contexto de una osteoporosis severa, había tenido una infección grave, muy mala calidad ósea. No quisimos hacer tampoco una cirugía que se extienda tanto, porque bueno, no teníamos tanto paciente, así que eso fue lo que nos pareció adecuado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, a continuación, para continuar con la presentación de casos, vamos a presentar a un paciente masculino de 64 años, que lo vimos en el 2015. El motivo de consulta de él fue un dolor lumbar severo de 6 meses de evolución, con una irradiación crural izquierda, un dolor de tipo mecánico, la extensión. No puede permanecer parado en un punto fijo, claudicación de la marcha que es variable pero progresiva. Los antecedentes de relevancia de este paciente fue un momento operatorio en donde le realizaron una fusión L3-L4 monosegmentaria de 360 grados con muy buenos resultados y una liberación radicular L3-L4 bilateral. Bueno, y teníamos estudios que comprobaron una consolidación de ese cuadro. En el examen clínico, bueno, un dolor focal a la extensión L3-L4, menos en L5 y S1. La movilidad de las caderas eran buenas, un LACEG negativo bilateral y un Wassermann negativo también. Un Motor Index Score de 25/25, reflejos positivos, no se aprecian alteraciones en la sensibilidad superficial y profunda. Bueno, estas son las imágenes que tenemos del paciente cuando lo empezamos a estudiar, unos espinogramas, donde vemos que ese nivel de fusión está consolidado y donde vemos un deseje tanto en el plano coronal como en el sagital, ¿no es cierto? Apreciable. La catalogamos como una escoliosis degenerativa del adulto, una descompensación en el plano frontal hacia la izquierda que es marcada, una doble curva marcada, una curva torácica de
39 grados y una curva lumbar de 41. Bueno, las caderas y las pelvis, eso lo consideramos bien. Ahí están los parámetros espinopélvicos, en donde tenemos una cifosis de 53 grados, una cifosis en la chernela toracolumbar de 42 y una lordosis lumbar de 40. El resto de las mediciones están. Un SBA también marcado mayor a 9. Ahí están los bending, en donde vemos que las curvas se movilizan pero muy poco. Tenemos una corrección de 45 a 31 grados hacia el lado izquierdo. Un poco más de estudios complementarios, la tomografía. Bueno, y algo que se aprecia con la imagen es una hernia calcificada. La pueden ver, una hernia que ya se dejó de involucrar con un disco y ya prácticamente está en la parte posterior del cuerpo vertebral torácico. Ahí vemos cortes axiales. Bueno, también teníamos esa imagen, la pongo para que vean la bifurcación aórtica alta por el hecho de la planificación operatoria que tenemos pensado con él. Bueno, más imágenes de la fusión del segmento que habíamos hablado como antecedente. Bien, en resumen, tenemos un paciente de 64 años con una escoliosis degenerativa del adulto, con sintomática, cifosis de la chernela dorsolumbar con marcado desbalance positivo, una hernia discal que es un hallazgo, ¿no es cierto?, porque no era sintomática, torácica en T6, T7, calcificada, compresiva, decimos compresiva con compromiso neurológico porque tenía una alteración del estudio electrofisiológico, una inestabilidad por debajo del bloque de fusión, ¿no es cierto?, de L4-L5 y una retrolistesis L4-L5 por debajo de la fusión también. Bueno, el planteamiento quirúrgico con este paciente fue el siguiente: realizarle en un primer tiempo operatorio el tiempo de la hernia dorsal, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue una exéresis de esa hernia por una toracotomía izquierda, utilizando un abordaje MIS gracias al distractor MAXES4, disectomía más liberación medular, sin ninguna alteración visible. En un segundo tiempo, una vía anterior y lateral, donde hicimos una LIF L5S1, y en la lateral donde usamos 3 niveles de SLIF, L1, L2, L2, 3 y L4, L5 derecho. Un tercer tiempo. En un tercer tiempo nos propusimos hacer una corrección de la deformidad en definitiva por vía posterior, una artrodesis de T4 hasta S1, sin tomar los ilíacos, y unas osteotomías progresivas Smith-Petersen en 3 niveles, para mejorar la cifosis de la chernela toracolumbar. Estas imágenes para mostrarle nada más cómo quedaron las celdas XLIF en cada nivel y el ALIF. Esta para mostrar un poco cómo quedó la resección del cuerpo o el borde posterior de la vértebra en T6. Ahí vemos un corte coronal. Bien, estas son imágenes pre- y posoperatorias del paciente. Vemos que tuvimos una notable corrección en lo que es el plano anteroposterior, con una curva torácica de 42 pasamos a tener 22 grados y una de 41 en lumbar con 21. Si bien la cifosis se mantuvo, lo que tuvimos es un balance espinopélvico mucho mejor al trabajar sobre esa chernela toracolumbar. Estas son las imágenes pre- y posoperatoria del paciente. Gracias. Fernando, me gustaría preguntarte, ¿es frecuente la relación entre la escoliosis degenerativa del adulto y las hernias de discos dorsales calcificadas, por un lado?
¿Y qué otro tipo de lesión calcificada a la columna motiva que uno tenga que ir antes de operar la escoliosis en sí? Ya que están arreglando la computadora, te quería preguntar si hicieron una instrumentación tan larga y ¿por qué eligieron esa vía para hacer la hernia disco dorsal y no una costotransversectomía, que sé que a vos te gusta mucho? Y segundo, ¿por qué no llegaron hasta la pelvis? Bueno, la vía de elección en este caso yo creo que es un poco más de la experiencia que tiene el equipo en hacer una vía, bueno, lo conoces más que a Felipe, ¿no es cierto? Pero, digamos, de las 3 vías de acceso que tuvo el paciente, seguir con una vía posterior creían que era la opción ideal. ¿Y por qué no ilíacos? La verdad que no consideraron, o con el ALIF consideraron que tuvieron un buen balance espinopélvico al generar una lordosis más compensadora del plano. No. Con respecto a la pregunta del doctor Berna, con respecto a la realidad es que la experiencia de resecar una hernia de disco dorsal con un abordaje transpleural mínimo invasivo, con una resección de 4 centímetros, sin necesidad de utilizar tubo de tórax, fue excelente, asistida por un neurocirujano con un microscopio. La realidad es que el abordaje mínimo invasivo, sin resección costal, sin tubo de tórax, es excelente y se los recomiendo plenamente. Creo que lo mejor que tiene este caso es justamente la asociación de una hernia de disco dorsal con una escoliosis degenerativa del adulto. Y les recomiendo plenamente intentar el uso de separadores como el MAXE4 para intentar llegar a la columna dorsal y resecar una hernia de disco dorsal, pues la visualización es excelente. Con respecto a la respuesta 2 al doctor Berna, la realidad es que nosotros tenemos un paciente varón con una excelente presa ósea y tenemos una LIP con 4 tornillos puestos por delante. Es decir, la consideración en una fusión larga de poner o no poner un tornillo preventivo pélvico está bien, pero creo que si yo tengo un anclaje de tantos puntos a nivel lumbar y una excelente calidad ósea, iba a ser un gesto más que se lo aceptamos totalmente, pero me pareció que en este paciente no era aceptable. Continuamos con un caso, ya algo escucharon parecido. Bueno, el siguiente caso es una paciente femenino de 38 años de edad que, bueno, consulta por una lesión, bueno, consulta por dolor, una lesión neurológica progresiva, la catalogamos. Esta paciente consulta por un dolor irradiado, crural, derecho, no deficitaria. El antecedente de enfermedad dismelicente fue por un colega que la trató, la vio por una enfermedad desmielinizante. Bueno, el resto del examen físico normal, la CG bilateral negativo, Wassermann derecho positivo, un motor index normal, un reflejo hipopatelar bilateral, hipoestesia superficial profunda L3, L4 derecho. Bueno, empezamos a estudiarlo a la paciente con esa imagen que pusimos a la izquierda, un poco categórica, una vértebra tuerta, con estudios de centellograma más SPECT, en donde se informa un único foco de osteogénesis reparativa, un ataque de tórax, abdomen y pelvis con doble contraste, mamografías también realizadas y una listesis renal bilateral como hallazgo. Entonces empezamos a pedir los estudios correspondientes a la tomografía, tanto en los 3 planos coronal, sagital y axial. Vemos una lesión osteolítica importante, derecha, de la tercera vértebra lumbar. Vemos las siguientes secuencias. Un corte axial. Bien, seguimos con lo que decía hoy nuestro colega en el trabajo anterior. Nosotros sí tuvimos tiempo para pedir o para ser metódicos en este caso, la punción guiada
bajo tomografía, en donde podíamos tener una confirmación de una sospecha de qué tumor estaba invadiendo esta vértebra y de qué se trataba. Se tomaron 5 muestras en diferentes lugares. Bueno, como resultado, la anatomía patológica arrojó como diagnóstico compatible con un quiste óseo aneurismático. Bien. En abril del 2016, 2 meses de evolución posterior, sabemos que se trata de una lesión benigna, decidimos expectarla a la paciente y teníamos imágenes complementarias nuevas en donde veíamos que había el tumor se veía muy agresivo, seguía expandiéndose y el dolor de la paciente a predominio nocturno era, la verdad, incapacitante. Bien. ¿Más imágenes? Bien. Entonces nos planteamos lesión progresiva, dolor lumbar severo en reposo y mecánico también, compromiso neurológico, la cruralgia del lado derecho que habíamos dicho. Nos planteamos los diagnósticos diferenciales y precisamente se trataba de ese tumor por ser tan agresivo dentro de lo que son los tumores benignos, ¿no es cierto? Pedimos una nueva punción bajo TAC. ¿Qué hacíamos? Entonces, como tratamiento, decidimos, acá un poco para recordar la estadificación, es un tumor en la clasificación de Hennequin agresivo en estadio 3, extracapsular y extracompartimental, y G0 porque se trata de benignidad, nos habla, ¿no es cierto? Es una inestabilidad potencial y nos trae corriendo, como para decirlo, unos trastornos neurológicos progresivos a la paciente. Entonces, decidimos abordarla, esta paciente, con un tratamiento quirúrgico en donde realizamos una embolización previa 24 horas antes de la cirugía, un abordaje único por vía posterior, la exéresis del tumor y por supuesto, la consiguiente estabilización de los niveles de L2 a L4. Imágenes del proceso de embolización. Y estas son las imágenes postoperatorias que tenemos del paciente. ¿Sí? Hicimos los 3 niveles y tenemos del lado derecho, del lado izquierdo de la vértebra afectada, un tornillo transpedicular corto. La imagen que les muestro acá es para mostrarle un poco cómo fue el planteo intraoperatorio, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue trabajar del lado izquierdo, colocando los tornillos transpediculares en cada nivel y sujetados por la barra, o sea, cerrando el sistema, un montaje fijo de ese lado, y a partir de ahí empezar a trabajar con lo que es la exéresis del tumor. Entonces lo que hicimos fue empezar por una laminectomía descompresiva con un corte transversal y llegar al otro lado donde tanto en la parte caudal hicimos una facetectomía parcial de la descendente y una o sea, la resección de las 2 facetas en el plano proximal. Entonces eso nos queda un flap del lado derecho y pudimos identificar con mucha claridad la emergencia de las raíces que estaban comprometidas. A partir de esto empezamos a hacer el abordaje al tumor del costado de la vértebra para poder vaciarlo. Control a los 6 meses del paciente, asintomática. Estas son las tomografías. Hicimos un relleno, eso no lo había hecho, hicimos un relleno de la vértebra con injerto de cresta con chips óseos, tricortical y hueso molido, ¿no es cierto? Lo que se conoce como bone packing. Bueno, estas son, al control a los 2 meses postoperatorio tenemos estas imágenes nuevas en donde se puede apreciar una recidiva, ¿no? Decimos recidiva local del quiste óseo neurismático, ¿qué opciones nos quedan? Nueva vertebrectomía, la hicimos parcial, ¿cómo seguir? Entonces empezamos con un tratamiento de inyecciones
intramusculares de corticoides y calcitonina, embolización del tumor y denosumab, que es el Prolia, que fue el tratamiento que ella recibió. El control anual posterior al tratamiento que ella recibe, y la expectamos, la seguimos estudiando y estos fueron los resultados. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que desee brindar su experiencia con respecto a los tumores? Nada, es solamente, bueno, bien hecha la presentación, Fer, de los dos casos. Gracias. La realidad es que lo que nosotros buscamos con el Prolia en una recidiva discal es la recalcificación del quiste. Y esta paciente que encontramos, comenzamos con una dosis elevada de Prolia asociada a vitamina D porque produce, y a calcio porque produce hipocalcemias severas. Usamos una dosis de 120 subcutáneo al primer mes y después la repetimos 3, 6 y 12 meses. Y es interesantísimo ver la recalcificación de este tipo de tumores con el uso del denosumab, que es un bloqueante específico de la acción de los osteoclastos. Y está muy recomendado en el tumor de células gigantes y en el quiste óseo neurismático. Y como una opción buenísima en la recidiva del quiste es justamente el planteamiento del uso del Prolia. Sí, también está muy indicado en tratamiento previo a toda cirugía de resección en cordomas. Se dice que últimamente achica el tamaño de la tumoración y te permite una resección mayor. Bueno, ¿ninguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Quién sigue? Bueno, la gente del Hospital Rivadavia. Soy Fernando Gómez, jefe de residentes del Hospital Rivadavia. Al momento de elegir el caso y haciendo honor al evento que nos reúne, controversias de patología de la columna, decidí buscar un caso que es bastante corto, pero es una controversia en sí, así que ojalá sea una discusión linda. El Hospital Rivadavia se caracteriza por tener patología no traumática. Es difícil encontrar pacientes que tienen eventos traumáticos de alta energía, sobre todo porque son derivados a otra área programática, pero en ciertas situaciones tenemos este tipo de pacientes. Es el caso de una paciente femenina de 36 años con un politraumatismo de alta energía, una caída de un 5º piso. Es una paciente con un antecedente de una esquizofrenia que estaba controlada y hace un brote y una situación bastante que hoy no se define si fue un intento de suicidio o un acto de psicosis. Cae por el balcón del 5º piso y antes de llegar al plano pega sobre un sobretecho. Al ingreso la paciente viene con el protocolo de trauma, una contusión pulmonar con un hemotórax y al ingreso tiene un Frankel E. Empieza a desaturar y tiene que ser asistida por un respirador. Con respecto a lo que es el protocolo de trauma, no evidenciamos en una primera instancia patología a nivel de columna cervical y sí evidenciamos con la radiografía de frente de la columna lumbosacra una alteración a nivel de la charnela lumbosacra, sobre todo T12 y L1, donde cuando hicimos el primer perfil, este es un perfil bastante, no es muy bueno, pero se puede ver una fractura acuñamiento de T12 con una cifosis de rayo corto, que es el primer signo que vimos de compromiso que tenía la paciente a nivel de la columna. El tomógrafo que tenemos hoy en día en el hospital no nos ayuda mucho, no es multi-slice ni tiene cortes, solamente tiene cortes axiales. Esta es la información que pudimos adquirir con ciertos cortes donde evidenciamos la fractura del cuerpo de T12 y en una de las imágenes se puede ver que ya hay un compromiso del canal. Lamentablemente la paciente, como todo paciente de hospital público, había quedado en una dicotomía, una isla, con respecto a que tenía una obra social que supuestamente aportaban todo y nos retrasó mucho la evolución del tratamiento. Nosotros intentamos hacer una resonancia lo más rápido posible y pudimos conseguir una resonancia recién a los 10 días, 11 días. Y lamentablemente en el hospital público el paciente que espera a veces le aparecen intercurrencias o complicaciones. Tuvimos
una pequeña complicación, que esa cifosis de rayo corto generó una impronta de la apófisis espinosa sobre la piel y con el decúbito generó una pequeña úlcera, una escara grado 1, que luego se sobreinfectó. Tuvimos una complicación. Esto era el inicio. Hizo una sobreinfección que tuvo que ser hasta tualeteada, ¿sí? Donde rescatamos un patógeno que era un estáfilo y que nos dejó un lecho bastante incruento o desfavorable como para planificar una vía. Al poder realizarle la resonancia, pudimos encontrar un compromiso completo del cuerpo vertebral de la vértebra T12 y un compromiso a nivel posterior, donde se evidencia que hay una lesión ligamentaria. Hay lesión ligamentaria del componente posterior. En los cortes axiales se puede ver el compromiso tanto del canal medular y también se puede ver el proceso, la sobreinfección que teníamos en la parte superficial. Teníamos un compromiso del canal medular y una sobreinfección. Con respecto a la clasificación de la O, lo clasificamos en una fractura de tipo B2 por la alteración de los componentes ligamentario posterior, ¿sí? N3 porque cuando quisimos descomplejizarla de la terapia, al intentarle sacarle la sonda vesical, que había sido un protocolo de trauma, empieza con una vejiga neurogénica hipotónica. Tuvimos que volver a sondarla y la optamos a una clasificación N3 como una compresión parcial del cono, ¿sí? Y M2 por la comorbilidad del contexto del trauma, el hemotórax, ¿sí? Y la desaturación. Con respecto al cálculo del TLIX, nos superaba los 4 puntos. Era una paciente completamente quirúrgica, tanto por los conceptos de la distracción, 4 puntos, la injuria del componente ligamentario posterior y con respecto al estatus neurológico, con respecto a la alteración parcial del cono medular y la vejiga neurogénica. Intentamos una planificación, ¿sí? Una planificación sobre todo para ver por dónde abordábamos a esta paciente. Dentro de lo teórico, era una paciente para planificar un abordaje en doble vía, una vía anterior y una vía posterior. El tema era el lecho que teníamos para la vía posterior. Por más que había evolucionado favorablemente con una cuestión, por lo infectológico, había quedado el tejido muy macerado, muy debilitado como para permitir un abordaje. El plan que hicimos es una vía de abordaje anterior, una corporectomía, un mesh expansible y una fijación lateral, ¿sí? Un tipo Caneda, con respecto a este tipo de fractura. Y acá donde entra en juego, bueno, acá está, esto es el intraoperatorio, y acá donde entra en juego la imagen postquirúrgica inmediata, donde se puede ver en el frente del mesh el sistema de fijación lateral. Y no sé si se llega a apreciar que el mesh autoexpansible en la zona de apoyo distal se encuentra una parte en el emplate y una parte en el canal. Esa es la primera imagen que vimos. Con respecto a la técnica quirúrgica, hicimos la corporectomía de T12 y a medida que íbamos apoyando el mesh íbamos teniendo problemas de colapso de L1, por eso tuvimos que ampliar la corporectomía. Ahí es donde se planteó la dicotomía de decir qué conducta íbamos a tomar. Y la conducta que tomamos fue conservadora. La paciente no tenía déficit neurológico, no presentaba un déficit neurológico. Es más, a las 2 semanas recuperó completamente la vejiga neurogénica y optamos por colocarle un corset. Era un contexto bastante difícil, una paciente judicializada que estaba en investigación si había sido un intento de suicidio, estaba en control por la cuestión de la esquizofrenia y le colocamos un corset. Primero le tramitamos un corset de tipo Jewett por servicio social y antes de que se lo autoricen todo le colocamos un corset de yeso. La pudimos sentar y después le colocamos el corset de Jewett hasta cumplir los 3 meses.
Lo que les quiero mostrar es la imagen a 8 meses postoperatorio, donde se puede ver en el frente la consolidación del injerto óseo, que usamos un injerto costal, y donde se puede evidenciar bien la situación del mesh con respecto al emplate de L1. Y lo que le quería mostrar es la imagen de la resonancia. La resonancia se puede ver que los niveles donde está el mesh hay una descompresión favorable, pero por ahí el mesh está en contacto ahí con el saco dural. Y lo que no pudimos corregir en el acto quirúrgico quizás era la cifosis lumbosacra. Entonces, la elección de este caso en relación a una controversia es definir qué hacer. Esta es la foto de la paciente, está en San Juan viviendo, está contenida desde el punto de vista psiquiátrico, pero no tiene posibilidades de realizarse ninguna otra intervención porque está completamente en contra. Dice que ella vive bien, que no tiene dolores y que se siente bien. La estamos controlando aproximadamente cada 6 meses. Muchas gracias, doctor. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión con respecto a este caso. Me parece que es más habitual de lo que uno cree encontrarnos con pacientes en hospitales públicos o sanatorios o lugares donde la obra social no llega a cubrir su asistencia. Y en realidad creo que llegar a tener esa escara a nivel de la cifosis en la zona de fractura nos compromete a todos, nos compromete a todo el equipo de salud. Creo que eso es un producto de que el paciente quedó en un rincón y es un problema de enfermería, un problema médico, un problema de asistencia social, un problema que vos fíjate que después obtuviste el implante como para hacer un abordaje anterior, pero ya la complicación primaria te impidió hacer el tratamiento adecuado. O sea, te condicionó a realizar un tratamiento que, bueno, logró un objetivo también cuestionable porque tampoco pudiste llegar a reducir la cifosis y evidentemente el emplate quedó vencido y está en zona de riesgo. Nadie puede obligar a reoperar a ningún paciente, pero a mí me daría miedo dejar ese material en esa posición. Simplemente una reflexión que nos pasa, nos ha pasado, y en la medida que sigan las situaciones sanitarias así nos va a seguir pasando. Sí. Muchas gracias por tu aporte. No sé si alguien más quiere decir alguna palabra con respecto a este caso. Lo felicitamos al doctor, gracias. Bueno, continuando con la lista, la San Martín de la Plata. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Isioli del Hospital San Martín y del Hospital Italiano de La Plata. Le voy a presentar un caso de un paciente de 65 años, masculino, que consulta por una lumbalgia invalidante y un desbalance coronal y sagital progresivo de 1 año de evolución. El paciente, aparte de la lumbalgia que le impedía realizar una vida cotidiana normal, se quejaba de un desbalance, como dije recién, en el último año más progresivo y calambres nocturnos en miembros inferiores, sobre todo en muslo del miembro izquierdo. Como antecedentes personales, el paciente era un antecedente que presentaba Parkinson tratado y compensado al momento de la visita y presentaba cirugía de reemplazo total de cadera bilateral y reemplazo total de rodilla izquierda. No realizaba ninguna actividad física y tampoco trabajaba, era jubilado. Al examen físico, aparte del desbalance a derecha y hacia anterior y su dolor en columna lumbar, no presentaba ningún déficit neurológico. Estos son los espinogramas del paciente al momento de la consulta, con un desbalance a derecha en el plano coronal y una cifosis tóracolumbar y una línea de la plomada
de 14 centímetros hacia anterior. La resonancia nuclear magnética de la columna lumbar mostraba un canal estrecho asimétrico a predominio izquierdo. Y la tomografía lumbar, una importante espondilosis con neumodiscos en todos los niveles lumbares. Entonces, ante este paciente y principalmente por su antecedente de Parkinson, la primera pregunta que se nos planteaba era si seguir tratando al paciente de manera conservadora, aunque ya había pasado por otros médicos y ningún tratamiento había tenido éxito, o plantear una terapéutica quirúrgica. Y si elegíamos la resolución quirúrgica, plantear si íbamos a ir por qué vía, si una vía anterior, posterior, una vía combinada, y todo esto tratando de mejorar el balance del paciente, o si solamente ir por tratar el síntoma con una cementoplastia discal. Si íbamos por anterior, cuáles iban a ser las técnicas que iban a ser menos nocivas para este tipo de pacientes, o por posterior, con fijaciones largas y osteotomías o cajas. Y también la pregunta que se nos planteaba era en cuántos tiempos, si la vía anterior, si íbamos a hacer una vía combinada, hacerla en un tiempo o en varios. Ante esta duda y por el cuadro del paciente incapacitante y sus 65 años, bastante joven, nos decidimos por hacer un tratamiento quirúrgico por una vía combinada en 2 tiempos, haciendo una vía anterior y a la semana la vía posterior. Para esto, en el primer tiempo hicimos una técnica de XLIF de L1, L2, L2, L3, L3, L4, en la cual el paciente tuvo muy buena evolución, no fue necesidad de que vaya a terapia intensiva, fue a la sala, a las 24 horas el paciente se encontraba sin dolor y bipedestaba, a las 48 horas se le realizó una placa en bipedestación y a las 72 horas fue dado de alta y se reinternó, perdón, estas son las placas post-operatoria inmediata, que se realizan de parado, las placas son en bipedestación, enfrente, con una corrección aceptable de la curva, y en el perfil también se logró, la caja se intentó poner lo más adelante posible para tratar de corregir el balance sagital. Y a la semana se reinternó y se realizó una fijación por vía posterior de T10 al sacro, logrando una buena corrección o una corrección aceptable. Estas son el espinograma posopinatorio inmediato y son las espinografías a los 6 meses posoperatorios, perdón. El paciente sin dolor y muy conforme con la cirugía. Bueno, gracias. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Sí, te felicito, que es muy buen resultado. He tenido, el comentario es porque el paciente de fondo tiene una enfermedad de Parkinson. Ojalá te quede así. Eso es lo mío, a mí me fue muy mal. La asociación de artrodesis lumbar con Parkinson es lo peor que hay. Espero que este paciente siga en buenas condiciones. A mí personalmente los pacientes que tuve, en realidad, que tuve le hice una artrodesis lumbar sin haberse declarado el Parkinson. Después comenzó con el Parkinson y empezó a deformarse de una manera increíble y con una, por supuesto, difícil e imposible resolución posterior. Ese creo que es el miedo, pero ante un paciente joven nos planteamos. Yo, básicamente empiezo con lo mismo que Gustavo, ¿no?
La experiencia mía con Parkinson también es terrible. Y yo planteo dos cosas. Primero, yo le hubiera hecho algo más abajo. Siempre que hago una fusión larga hasta el sacro, trato de tener un soporte anterior L5S1. No confío tanto, ni siquiera confío tanto en TLIF, por eso, o en TLIF o en PLIF. Por eso generalmente me inclino muchas veces por hacer alguna LIF y hacer varios ALIF y después resolver el resto por vía posterior. Y además la utilización de tornillos ilíacos. Pero bueno, con Parkinson es muy probable que se va. La experiencia mía es que habitualmente al año se caen. Vienen bien y al año el Parkinson los vence de nuevo y vuelven a caer. Tanto que hay algunos que planteamos que en el Parkinson de entrada ir por poco de dorsal 2 al sacro o a la pelvis porque es altísimamente probable que tarde o temprano se va a volver a caer. Tanto que sigo y subo siempre una escala más, que no sé si no tendremos que ir directamente hasta la columna cervical. Tengo más de un paciente con Parkinson en el que empecé igual y terminé en C4, C5. Y tengo el último que lo tengo ahora y que quizá me tengo que ir no sé a dónde ya. No sé, al occipital. Es terrible. Y toda esta introducción la hago porque en realidad hay dos enfermedades con las que lidiamos permanentemente y que hoy ya se dijo de una a raíz de un caso con una paciente con osteoporosis y que el concepto vale exactamente igual y más todavía para el Parkinson. Si nosotros seguimos tratando a estas enfermedades sin el tratamiento de la enfermedad de base, no hay manera. Así como nos pasa con la osteoporosis, si no la tratamos con el denosumab o el teriparatide, nos ayudamos y mejoramos un poco la calidad de hueso, se nos rompen el PJK, el PJF, todos los problemas que sufrimos. Y este es peor todavía. Si no tenemos al paciente mucho mejor tratado, muy bien manejado su Parkinson, que muchas veces tienen altibajos, encima no es fácil de manejar, siempre terminamos mal. Es un dolor de cabeza tremendo. Gracias. Bueno, a completar lo que dice el doctor, la postura es de una camptocornia, que es una postura y probablemente por anticolinérgicos. Los anticolinérgicos en Parkinson generan este tipo de postura. Yo trabajaría con un equipo de Parkinson. Por ahí este paciente hay que hacer las dos cosas, ¿no? La cirugía de columna y un DBS. No sé cómo estaba, si estaba con DBS, que es una estimulación cerebral profunda, porque la postura está generada por el Parkinson y a veces la estimulación del globo pálido interno genera mejor postura y obviamente no vamos a corregir el dolor a nivel lumbosacro. También muchos pacientes con Parkinson el dolor está generado por la enfermedad. Hay un dolor tipo que se llama Keiglin, que es un dolor por alteración a nivel de ganglios basales en relación a eso y no a lo osteoarticular. Gracias. Gracias. Una pregunta cortita. ¿Las cajas las pusiste por la concavidad o por la convexidad? Por la concavidad. ¿Te fue muy difícil abrir ese espacio muy osteofitario que hay? No. ¿Abrió cuando lo acomodaste, abrió? Sí, no tuvimos mucha dificultad con la colocación. ¿Bori? ¿Qué tal? Yo soy parte del equipo que operó el paciente, quería contestarle a Rizzi. Nosotros también planteamos hacerle una LIF en algún momento, lo que pasa es que ya era un tercer cirugía, un tercer abordaje, el cual nos pareció mucho para el paciente. El paciente, habíamos hablado con el neurólogo previamente, nosotros tampoco queremos operar a estos pacientes porque son complicaciones siempre. El neurólogo dijo que era un paciente que estaba muy bien controlado, es más, una de las prótesis de cadera lleva 15 años de operada y no tenía signos de aflojamiento, entonces es un paciente que estaba dentro de todo compensado, pero bueno, no deja de ser un paciente con Parkinson y con un futuro incierto para cualquier cirujano, ¿no? Este tipo de cirugías. Nada más. Sí, totalmente. La realidad es que el paciente nos dijo, o me operan y me matan o me mato yo. Estaba totalmente asintomático y realmente nos planteó eso. No es una broma. Bueno, y realmente anduvo bien. No sé cuánto tiempo va a andar bien este paciente, pero por lo menos le dimos un tiempo para que no se mate él y no lo matamos nosotros, por suerte. Gracias, Bori. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Hola, muy buenas tardes.
Soy Nahuel Barquero, vengo desde Toledo. Evidentemente no soy español, soy argentino, pero bueno, ruedo mucho por el mundo, parece ser. Eso es Toledo, ¿eh? Quien no conoce, le invito a conocer una ciudad preciosísima, así que adelante. Cuando quieran pasar por ahí, aquí estamos. Agradecer al comité organizador por invitarme a participar y a los asistentes por aguantar hasta este momento. Yo lo que les traigo es un caso de deformidad cervical. Esta es una mujer, esta es María. Dicho esto, les presento a María, 77 años, una mujer que le encanta bailar, por lo que pueden ver aquí, que es una mujer que consulta en la urgencia del hospital. Este es un caso del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Consulta en urgencias por caídas frecuentes, múltiples estudios, ¿sí? Vale. Múltiples estudios y bueno, se evidencia una deformidad cervical, la paciente se entera, se niega a tratar. Adjunto radiografía lateral, donde pueden ver una espondilosis degenerativa cervical casi completa, inestabilidad C2, C3, etc. En la resonancia lo que pueden observar son múltiples protrusiones cervicales, además de lo antes mencionado. Y bueno, la paciente de tal manera continúa igual, no cambia en su actitud, continúa con su vida normal y el caso continúa. Este es un estudio de tomografía computarizada donde podemos evidenciar ya lo que es la degeneración de los espacios intervertebrales de la columna cervical baja. Un año más tarde, la paciente inicia con un cuadro ya más progresivo de pérdida de fuerza en extremidades. De hecho, tras la última caída no se puede poner en pie, es incapaz de andar, silla de ruedas una semana completa, disestesias generalizadas, incontinencia de esfínteres incluido, acude con un Lemierté positivo, mioclonías de miembros inferiores, hiperreflexia generalizada y los pies alterados. De tal manera que se ingresa a la paciente y se empieza a estudiar. Se inicia con electromiograma, si bien se dijo más temprano el día de hoy, estos estudios muchas veces son observador dependientes, pueden confundirte, a lo mejor no aportan mucha información, o a lo mejor sí. Repetimos estudios y repetimos lo que es la resonancia. Repetimos una mielografía donde podemos apreciar la estenosis en el canal cervical. Si comparamos la resonancia de un año antes o un año después, ya podemos apreciar los distintos cambios de la médula, donde presenta ya cambios sugestivos de mielopatía cervical, en este caso espondilótica degenerativa. Ya hay edema. Entonces, ¿qué hacemos con la paciente o qué decidimos hacer con la paciente? Empezamos a estudiarla, realizamos dinámicas, vemos la inestabilidad muy marcada, C2, C3 predominantemente. Seguimos estudiando a la paciente, arteriografía. A lo mejor los que más saben, los que mejor controlan el tema, recomiendan este tipo de estudios en deformidades importantes o tumores para poder saber más bien, porque la anatomía completamente cambia y junto con la anatomía ósea cambia también la vascular, nerviosa, etc. Entonces nos damos cuenta de que la arteria dominante es la izquierda y continuamos estudiando a la paciente para la cirugía. ¿Qué es lo que hacemos? Intraoperatoriamente, monitorización neurofisiológica continua. Decidimos hacer una triple vía, arco de Mayfield, empezamos por detrás, laminectomía C2, C3, liberaciones uncovertebrales posteriores múltiples, se colocó una plaquita al occipital con 4 tornillos, una artrodesis C1, C2 según Magrel aquí, y luego a las masas laterales de 5, 6 y 7, de la misma manera tornillitos en un primer momento. En un segundo momento se gira la paciente y vamos vía anterior y lo que hacemos es una disectomía C2, C3 y le plantamos en este sitio una pastilla ósea tallada a mano. Luego, corporectomía 4, 5 y esto que ven acá es una cajita de tantalio. El tantalio no sé si lo utilizan aquí, pues es una caja, es un monobloque completo, poroso, que lo que hace es favorecer bastante bien lo que es la integración ósea en sí. Y luego giramos la paciente una tercera vez vía posterior, realineación de lo que sería, intentando recuperar lo que sería la lordosis cervical y colocación de las barras. Este es el resultado radiológico inmediato, intraoperatorio. Controla el mes. Podemos ver la cantidad de injerto óseo de banco que aportamos aquí.
Y bueno, la paciente, 4 meses después, tenemos la suerte en Toledo, Hospital Nacional de Parapléjicos, o sea que tenemos cierto enchufe, mandamos a la paciente hacia allá, hablando con ella está completamente satisfecha, no tiene incontinencia de esfínteres, no tiene disfagia y no puedo poner el video. Bueno, el video lo probé y no sé por qué no puede ir. Es una pena. Bueno, la paciente se pone en pie, tiene una marcha táxica, se sujeta bastante bien con ciertas barras, va con paralelas, y esto es a 4 meses postoperatorio. Actualmente la paciente va con andador, y básicamente es el resultado de nuestra cirugía. Qué pena que no puedo mostrar el video, este es el resultado a 1 año tras la cirugía. Si lo pudiese mostrar. Bueno, aprovecho, terminé la residencia hace 10 días, pasé por Islandia antes de venir a Argentina y les comento una cosa. Parque Nacional de Pingevir, 50 kilómetros de Reykjavik. Si no conocen también, aprovechen. Estas son las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia, donde se unen entre sí. Este es un paseo preciosísimo. Es la joya de los islandeses porque dicen que acá se asentaron los vikingos. Así que si tienen oportunidad también pues le pueden visitar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Qué pena el video, porque la mujer dice que tiene estabilidad, no se caga, no se orina. Bueno, es una pena. Te creemos, Es una pena, Lástima que no la trajiste, porque... Dice que lo puede poner. Es que la mujer dice, estoy muy contenta. Mirá, me dijeron que no podía hacer esto. No, pero le hubieras pagado el pasaje y lo hubieras traído. Ya, pero es que lo hubieras traído de Mar del Plata. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Observaciones? El nivel de eficacia digital. Agarra un micrófono. En una cifosis cervical pararon en C7 y no fueron hasta torácica 4. Esa es una pregunta muy buena, la verdad. A toro pasado, como dicen los españoles. Es algo que... Acércate al micrófono. Es algo que probablemente es un error que cometimos. Es una muy buena pregunta. Esto probablemente va a caer. Estamos claros de eso. A lo mejor después de 10, 12 horas que estuvimos metidos aquí, cansados, no lo pensamos, no lo valoramos, pero tras la cirugía se comentó en el equipo, se criticó entre el equipo y es real. Haber bajado a D3 a lo mejor hubiera sido una muy buena idea. De hecho, lo ideal. Paramos en C7, fue un problema. Bueno, de momento está. A ver si continúa así. Bueno. Y bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena presentación. Bueno, esta es una paciente de 11 años que consulta en nuestro servicio por una cifoescoliosis sindrómica, tiene una displasia esquelética no especificada, junto con un canal estrecho, una siringomielia dorsal tabicada, T6, T8, se interconsultó al servicio de neurocirugía y dijo que según ellos la patología no era quirúrgica. Presentaba una paraparesia de miembros inferiores con control esfinteriano, tenía una marcha intradomiciliaria, se le hicieron potenciales sensitivos motores. El izquierdo del miembro superior era de baja amplitud y latencia prolongada y el derecho del miembro inferior era así también. Esta era la paciente de la consulta. Las placas no son de muy buena calidad. Bueno, tenía una escoliosis T11L3 de 35 grados y una cifosis de 75 grados, una lordosis de 42. Y tenía a nivel de T11 y T12 una cifosis de rayo corto. En bloc reducido a 64 grados, más imágenes tomográficas. Bueno, estas fueron las inquietudes que nosotros nos planteamos al momento de decidir el diagnóstico, el tratamiento de esta paciente. Era si estabilizar la deformidad, descomprimir y estabilizar, si solamente estabilizar la deformidad o solamente el defecto, si realizar un halo, hacer instrumentación ya sea con barras de titanio o de cromo cobalto, y la vía de abordaje, si hacer una vía posterior, una doble vía, y si en un tiempo o en 2 tiempos. Nosotros lo que decidimos fue, bueno, hacer una cirugía con potenciales motores previos al cambio de cúbito, hacer TIVA de anestesia y hacer en un primer tiempo una artrodesis T3, T10, L1, L4, una fusión in situ,
y en segundo tiempo diferido hacer la corperectomía de T11 y T12 con un mesh. Esta es la posición de la paciente en la mesa operatoria, en la mesa de Cottrell. Hicimos la marcación y acá se ve, utilizamos tornillos de reducción a nivel de la zona lumbar y hicimos dominó-dominó y dejamos todo listo para un segundo tiempo posterior programado a una semana. Siempre tuvimos una presión arterial media durante la cirugía mayor a 60 milímetros de mercurio. En el momento que damos vuelta a la paciente y se despierta, tenemos imposibilidad, una paraplegia completa de miembros inferiores. Se inicia un protocolo de NACIS 3 con una dosis de ataque de 30 miligramos kilo y después 5,4 de mantenimiento por 23 horas. Y posterior se habla con la familia y se decide hacer la vertebrectomía en ese mismo momento. Este es el resultado operatorio, postoperatorio de la paciente. Tomografía al año. La paciente a los 6 meses recuperó la marcha que ya poseía previamente, no tuvimos una mejor recuperación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guido. ¿Alguna? Bueno, mi nombre es Dino Guinelli, un castigo de chico, tenía un bisabuelo y me castigaron. Lo que vamos a presentar es un caso algo frecuente, ¿sí? que a la hora de elegir el tratamiento presenta controversias, que creo que es lo que se trata este congreso. Bueno, es un masculino de 31 años que vino autoevacuado de Formosa, ingresó caminando a la guardia con diagnóstico de fractura de L1 de 20 días de evolución, secundario a caída de 3 metros. Al examen físico tenía un dolor palpatorio en la región lumbar sin déficit neurológico. Le hicimos las radiografías, ahí se observa una fractura de L1 con una cifosis de Charnella. Le hicimos rápidamente una tomografía, se observa el colapso vertebral, un compromiso del muro posterior con invasión del canal. ¿Sí? Hay unas mejores imágenes como para ver la invasión y el colapso vertebral. Ahí se observa en el corte sagital, axial, la invasión que tiene el canal, un poquito de reconstrucción 3D. Le hicimos atrás de eso una resonancia en el mismo día, ¿sí? Se observa una invasión bien clara del canal con colapso vertebral. Un poco más de imágenes, no vimos un compromiso del complejo ligamentario posterior. Y hay otra imagen, como para ver bien que no veíamos ningún compromiso significativo del complejo ligamentario posterior. Lo primero que uno se pregunta es si es estable o inestable. Queda más que claro que esto es una fractura inestable, tenía un colapso vertebral, una invasión del canal, no había una disrupción del complejo ligamentario posterior, sí había una cifosis de la Charnella. ¿Cómo la clasificamos? Nos peleamos un poco para buscar la clasificación y llegamos a la conclusión para nosotros que era una tipo A4. Con esto, con estas imágenes, con esta clasificación, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por dónde entramos? ¿Por adelante, por atrás, doble vía? ¿Qué es lo que...? 360, sí. Lo primero que presentamos dudas es ¿qué hacemos? Hace 10 años, yo me acuerdo que en Paraná el doctor Dinocenzo había presentado un caso muy parecido y le había hecho una doble vía, y atrás de él el doctor Reina presentó el mismo caso, no el mismo, muy parecido, donde él avalaba la bibliografía, donde lo había tratado con un corset y había andado bárbaro. Creo que hoy, por la bibliografía que hay todo, y por el tipo de clasificación que nosotros le interpretamos como una A4, sería lo ideal hacer una doble vía. Bueno, la realidad es que nosotros lo pensamos, pusimos al paciente en posición, hicimos la vía posterior y notamos una buena reducción, ¿sí? Hicimos 2 niveles por arriba, 2 niveles por abajo, no tocamos el complejo ligamentario posterior porque estaba sano, pusimos mucho injerto de hueso y estos son los resultados. Creo que si uno dice vía anterior, está bien.
esto que hicimos solo vía posterior, tuvimos un buen resultado. Por eso es que traje este caso, porque me parece que presenta controversias. El resultado para mí es positivo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta de la chica? No. ¿Teléfono? Sí. Teléfono. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Trajimos el paciente, ¿eh? Doctor Sirna. Lleva 6 meses. Veremos. Quería saber cuando pusiste los tornillos por arriba y por abajo. Sí. Llevando 20 días, hiciste para la reducción y que levantó la altura una maniobra de... Sí, de ligamento taxi. De ligamento taxi, Sí, ¿no? sí. Y ahí fue que redujo. Sí, después de 20 días es difícil ver que levante, ¿no? Sí, pero levantó. Y después lo dejaste con algún corsé, lo inmovilizaste. Le pusimos una faja ballenada dorso-lumbar. No le ¿Por pusimos un teleseo, pero hubiese estado bien. ¿Un teleseo no? No le pusimos. No le pusieron. ¿Y por qué tiempo lo vas a manejar con el corsé? 3 meses. 3 meses. Sí. Perfecto. Gracias. Ahí está Ricky ahí, ¿no? Ricky. Ahí está Ricky. ¿Se fue? ¿Plantearon la posibilidad de hacer de forma profiláctica un abordaje anterior directamente, ya que está asintomático, sacarlo del corsé y que estabilizarlo en este momento con un mesh, con un cortical de cresta, con lo que quieran? Sí, lo planteamos. Le sacás del corsé y lo mandás a trabajar, porque 3 meses más sin laburarse, digo. Sí, no es una mala opción. Hoy por hoy el paciente estaba feliz, entonces hacerle una vía anterior y qué sé yo. Está bien la opción, está buenísimo, pero... Ya está, ya pasó Ya lo el recibimos tiempo. con... Ya pasó el tiempo. Sí. Sí, pero ahora me parece que... Sí. Perdón, 3 niveles de fusión, no. O sea, sí, 3 niveles de fusión y con un nivel más por arriba y un nivel más abajo solamente de fijación sin fusión. Colocándolo más por afuera y eventualmente un retiro, o cuando se afloje, no, un retiro a los 6 meses o al año. Claro. Pero nosotros, lo que nos suele pasar siempre, que hoy también hubo un caso que se presentó, es que lo haces con ese plan, le decís, bueno, hago una fijación más larga con plan de retiro a X meses. No se quiere. No se espera más. No se quiere volver a operar. No quiere. No se espera más. Sí. O sea, si uno se va a la bibliografía y utiliza la clasificación de McCormack, o sea, doble vía. O sea, no hay duda. Pero la verdad que el paciente está perfecto. Yo te felicito por el caso. O sea, yo con Pablo quizá lo hubiéramos discutido, Alberto, que es otro médico, Michele, con el que trabajo. Tuvimos un caso muy parecido a este, también lo resolvimos por vía posterior. El nivel de fusión, el nivel de fijación distal está perfecto. O sea, yo creo que es uno de los casos más controversiales, lo que se llama el verso inestable, este tipo de fracturas, es controversial por donde se lo mire. Por adelante, por atrás, siempre va a haber discusión. Yo estoy de acuerdo que por atrás siempre hay más niveles, pero me parece el resultado por atrás yo no le hubiera hecho vía anterior si obtenés este resultado, más allá de la cantidad de fragmentos. Perfecto. Jorge. Sí, yo, la verdad que si vos la clasificás como una A4, te estás contradiciendo el tratamiento. Por eso lo traje, por controversias. Sí. O sea, en algún momento se puede llegar a clasificar como una A2, porque tiene algo de split, tiene estallido. Yo coincido que es una A4. Sí. Me parece que tampoco es gran tiempo de seguimiento. Yo no sé qué pasa con el tornillo más distal, con la barra. O sea, creo que no es para marcar una tendencia. No. Yo, la verdad que yo le hubiera hecho un abordaje anterior, sin duda, por el fragmento, por el tiempo en el cual tardaron en poder operarlo, esos 20 días. Sin duda... Con la buena reducción así todo, igual hubiese sido. Sí, no. O sea, si yo tengo que hacerlo, yo le hubiera hecho un doble abordaje.
Y fundamentalmente porque está soportando esos tornillos, están soportando el peso de todo el cuerpo que está lesionado. Está bien. En un año te cuento. Hay uno más. No, pero si seguimos controversias, yo quisiera hacer una pregunta que siempre me surge. Si, tomando en base a los comentarios de Jorge y tus también elucubraciones por dónde ibas y poniendo la foto que pusiste. Sí. Me gustaría saber del auditorio cuántos realmente son estrictos en cuanto al seguimiento de las clasificaciones y cuántas veces transgredimos inconscientemente o conscientemente las clasificaciones que tenemos en la literatura. Es decir, digan, simplemente levantando la mano, ¿quiénes transgreden muchas veces las clasificaciones? Entonces, prácticamente la mayoría. Yo creo que no todos los pacientes son iguales, no todos los podemos encuadrar dentro de un esquema y las resoluciones pueden resultar muy buenas, tal vez excediéndonos en 1 o 2 niveles, pero los resultados finales son los importantes. Y acá han tenido un resultado final satisfactorio. Una pregunta a Dino. ¿Nadie le hubiera hecho una vía posterior única con un parante anterior, ligándole una raíz y poniéndole un parante anterior, por posterior solucionar todas las dos con el problema de las dos columnas? La realidad porque es un solo abordaje y se soluciona el problema que hoy tiene la columna anterior en una charnela que es muy importante, que es la tora columbar. Sí, pasa que el E1 por ahí es un poquito más complicado. Cuando lo pusimos, hicimos la radioscopía, tenía una buena reducción. Nos pareció que iba a andar bien. Bueno, gracias. Hay algo más. Una pregunta. Sí. ¿Resonancia posoperatoria tenés hecha? No, no tengo. No tengo resonancia. ¿Cuándo tenés pensado hacerla? Y le dije que venga el paciente y nunca vino, pero... ¿y cuánto? Pero pues son pacientes del interior, son gente del ejército del interior y a veces cuesta el tema de venir a control y todo. Pero vienen. Se la debo. Está. ¿Y cuándo pensarías hacer? ¿Harías una todos los años? En realidad no, el paciente se lo va citando y se lo va controlando. Debería haber venido un control para pedir todos los estudios y la realidad le pido disculpas, no vino. El sentido es para ver la médula. No se escucha, si no toma ¿En qué sentido dice pedir una resonancia si nunca tuvo un daño neurológico? Eso es lo que usted había preguntado. Sí, está bien, no tuvo daño neurológico, pero yo no sé si, o sea, en la imagen se ve un fragmento que va a canal. Yo no sé cuánto de ese fragmento queda y a veces el paciente puede estar asintomático y a largo plazo empezar a tener sintomatología. Mi experiencia en ese sentido, si el paciente lo tengo asintomático, yo voy a contar mi experiencia en mis manos. He hecho resonancias posteriores y muchas veces el canal se remodela, se reacomoda por la presión del líquido cefalorraquídeo, la presión intracanal reacomoda. Y si no, si está asintomático, seguirá. Y sobre todo si son pacientes dentro de todos jóvenes. No sé si alguien quiere hacer otro aporte, pero... No, el aporte que yo quiero hacer es, yo tuve una fractura 4 hace muy poquito, el año pasado, le mandé las imágenes a Lenke y Lenke me dijo, no, vaya por atrás, haga con curetas, haga una cavidad con todos los fragmentos que usted tiene y empújelos por delante, 2 por arriba, 2 por abajo. Eso hicimos y hace 2 semanas hicimos otra con A4, con fragmentos que es muy impresionante la cantidad de fragmentos en la tomografía. Hicimos exactamente lo mismo por vía posterior y los pacientes están muy bien, caminan enseguida. Con leve neurológico y desaparece totalmente el neurológico cuando nos operamos. A4, vía posterior, creando un espacio con la cureta y mandando todos los fragmentos para adelante y andan muy bien, 2 pacientes jóvenes. También estaba la chica que quería ir a Azul a ver al tipo que después murieron no sé cuántos, al Indio Solari quería ir. También estaba la chica que quería ir al Indio Solari. Por supuesto no la dejamos, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Bueno, seguimos. Último caso, Sanatorio Allende. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Gimbar Joint, joint como articulación en inglés. Vengo del Sanatorio Allende, estoy en mi segundo año de fellowship. Vengo a presentarles este caso por su baja frecuencia y su alta mortalidad. Es un caso de un plasmocitoma extramedular, intracanal extradural, posterior a una artrodesis cervical en un paciente con mieloma múltiple. Es un paciente varón de 50 años de edad, con antecedente patológico de relevancia de mieloma, diagnosticado en septiembre del 2014 y tratado con protocolo GATLA, o sea, quimio y radioterapia. Acude a la consulta en marzo del 2015 refiriendo cervicalgia irradiada a la región posterior del brazo y antebrazo del lado derecho de 6 semanas de evolución, que no cedían con tratamiento médico ni fisioterapia. Había acudido a la guardia en más de una oportunidad y al examen físico se evidenciaba hipoestesia en el dedo medio y reflejo tricipital disminuido. Como estudios complementarios, nosotros le solicitamos una resonancia magnética de la columna cervical. A dicho nivel, en los cortes tanto sagitales como axiales, en los T2, se observaba una hernia de disco a nivel de C6 y C7 con compromiso foraminal del lado derecho. Por el dolor en el hombro derecho y dado el antecedente del mieloma múltiple, le solicitamos también una resonancia magnética del hombro, donde se ve esa imagen mixta lítica blástica a nivel del húmero proximal sin compromiso tendinoso, que el departamento de miembro superior lo trató solamente sintomáticamente sin ningún proceder quirúrgico. Como conducta, nosotros le solicitamos realizar un bloqueo radicular guiado por tomografía. Esa es la imagen donde se observa la aguja de infiltración a nivel de C6 y C7 del lado derecho. El paciente mejora la sintomatología, pero luego de 3 semanas recurre el dolor, se agrega paresia y el reflejo tricipital está abolido. Como conducta, nosotros decidimos realizar una artrodesis segmentaria a nivel de C6 y C7 con liberación meningorradicular con una caja de pica autobloqueada. El paciente tiene una mejoría relativa en el postquirúrgico inmediato, refiere persistir con un poco de cervicalgia. Nosotros lo tomamos como un dolor propio de la herida, lo dimos de alta y lo citamos a control. Al concurrir a la semana del control postquirúrgico, la herida se observa en proceso de cicatrización, sin signos de infección, pero el paciente refiere que se intensificó el dolor a nivel cervical, volvió parestesia, pero ahora de forma bilateral. Nosotros solicitamos una resonancia magnética de control, donde se observa esta imagen hiperintensa en T2, justo a nivel del abordaje quirúrgico. Como sospecha, nosotros pensamos o en un hematoma epidural ascendente postquirúrgico o en una lesión tumoral. Como lesión tumoral, nosotros pensamos en un tumor de células plasmáticas o plasmocitoma. Como conducta decidimos realizar, dada la progresión de los síntomas neurológicos, una liberación por laminoplastia por vía posterior. Estas son las imágenes intraoperatorias. En esta imagen se observa a nivel proximal todo lo que es a este nivel la lesión tumoral. Nosotros extirpamos el tumor para mandar a anatomía patológica y a su vez sacamos toda la lesión con un aspirador ultrasónico y realizamos la laminoplastia. Esa es la imagen macroscópica de la lesión tumoral. La sospecha de tumor de células plasmáticas se afirmó aún más. Le comunicamos al oncólogo de cabecera. Esa es la anatomía patológica del propio paciente, donde se observa a nivel de
de lo que es el citoplasma, las cadenas lambda, propias del tumor de células plasmáticas. Como discusión, el plasmocitoma extradural a nivel cervical es de las patologías menos frecuentes dentro de los tumores extramedulares, no llega al 1%. Asimismo, es infrecuente que causen compresión medular o de las raíces nerviosas. De este último existe un solo caso reportado a nivel lumbar en el Journal of Spine del 2011 por Loubotopoulos. En nuestro paciente, al igual que en un caso reportado con mieloma múltiple asintomático, con manifestación primaria de plasmocitoma extramedular, la evolución de la enfermedad fue rápida, falleciendo el mismo en menos de un año desde el diagnóstico. Esto aportado en el Neurosurgery del 2007 por Gao y Wang. Y como conclusión, hay que tener en cuenta esta patología en pacientes con mieloma múltiple. Actuar de manera rápida no cambia el pronóstico de la enfermedad, pero sí mejora la calidad de vida del paciente. Y por último, trabajar de forma multidisciplinaria es imprescindible para el éxito tanto diagnóstico como terapéutico. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna observación, alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Yo realmente quiero felicitar a los, ¿qué fueron? 11 casos, 11 expositores, excelentes trabajos, excelente calidad, excelente exposición, cumplieron con el tiempo, generaron controversias, realmente de muy buena calidad, son trabajos interesantes. Nos va a ser muy difícil la votación final. Por eso creo que tenemos ahora, si no me equivoco, Pablo, la votación del auditorio, ¿no? Sí, el tema es cómo. El tema es cómo. A todos. Bueno, si podemos hacer eso y terminamos ya con esta sesión. ¿Te parece? El voto de ustedes decidirá después, sumará 2 puntos en caso de empate de algunos trabajos. Copio una plaquita. Si no te conecto directamente a vos y listo. Ah, no. Un segundo. Ahora. Saco acá, ¿no? Tenemos los resultados del concurso al mejor trabajo presentado hoy a la tarde, así que el conteo fue bastante rápido y lo dejo acá al doctor Musia que llame y que nombre a los ganadores. Bueno, el tema, recién les decía que los felicitaba a todos, realmente muy parejos, de muy buen nivel. Nuestra puntuación fue muy similar, pero le dimos mucha importancia al auditorio. Entonces, sobre nuestra puntuación, el auditorio sumó 2 puntos más a los más votados, por supuesto. Y en primer lugar, el primer puesto lo tiene el doctor Fernando Gómez, Hospital Rivadavia. Y el segundo puesto lo tiene Nahuel Barquero de Toledo. Felicitaciones a los dos. No sé si les van a entregar ahora algo. ¿Qué tenés preparado? ¿Algo para la foto? ¿Por allá? Sí. Cedo la palabra. A ver. Sí, por favor. A los dos ganadores, la Asociación Argentina para Estudio del Dolor los transforma en miembros
por el año 2017-2018, así que bueno, felicitaciones.